Buenos días, hoy es miércoles 5 de febrero del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos, como siempre, y damos la bienvenida al sociólogo y abogado doctor Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días. Gracias por aceptar la invitación, Jaime. Mañana concluye esta nueva campaña electoral en el país. Mañana a la medianoche hay el silencio electoral hasta el próximo día domingo, en donde los ecuatorianos una vez más acudiremos a las urnas para escoger al futuro presidente de los ecuatorianos para los próximos 4 años y también para la nueva Asamblea Nacional. Jaime, ¿nos puede hacer un pequeño balance de lo que ha sido este proceso electoral? Buenos días. Muy buenos días, estimado Jaime, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos concluyendo una vez más una campaña electoral para la presidencia de la República y asambleístas. Yo creo que como toda campaña llena de vericuetos, de problemas, y uno de los primeros es la gran cantidad de candidatos que tenemos en esta elección, producida, me parece a mí, primero por el Consejo Nacional Electoral, dada la poca credibilidad y la muy poca forma en que han cumplido los requisitos los partidos para inscribirse para esta ley electoral. Entonces, ese de ahí creo que es un principal problema. Hay muchos partidos que los consideramos de garage en realidad, que han inscrito a candidatos a diestra y siniestra sin tener ninguna ideología ni programa político. Y ese es un gran problema para el que se presentan 16 binomios. Entonces, ahora tenemos el proceso electoral también controlado por un CNE prorrogado, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con varias denuncias de relaciones, por ejemplo, Diana Tamaín, decíamos, tiene un hermano cónsul en Queens, en Estados Unidos, nombrado por el presidente, familiares de Enrique Pita, otro vocal del CNE, vinculados también con el presidente de la República y contratistas del Estado, como en Car Powership. También existen denuncias recientes de la consejera Elena Nájera de que se han repartido vocalías del resto de las provincias al partido de ADN. Entonces, cada vez más existe más la relación entre las circunstancias que se proponen en las elecciones, las vocalías y la institucionalidad del CNE con el gobierno. Esto es muy peligroso para la democracia Y ecuatoriana. hablan de democracia, Sumemos un ¿no? hecho más. Y hablan de Sí, además, democracia, decía Jaime, y hablan de democracia. y sumemos un hecho más para que no se olviden los ecuatorianos. El mismo Enrique Pita denunció la existencia de un centro paralelo ya en elecciones anteriores. Las elecciones de la consulta popular del 2024, quien llega a confirmar esto sin quererlo es el general Alexander Leboyer. Dice que efectivamente el ejército tiene un centro de conteo paralelo, que ellos están listos para verificar cualquier situación en las elecciones. Pero bueno, eso no se encuentra en la Constitución, no se encuentra en la norma electoral, en el Código de la Democracia, en ninguna ley. ¿A cuenta de que el ejército tiene un centro de conteo paralelo? ¿A cuenta de qué? Entonces, hay un poder detrás de las sombras, hay un poder detrás de las sombras que puede permitir que determinado partido, organización político, candidato controle las elecciones. Esto también es peligroso para la democracia ecuatoriana. Y un hecho más, según el CNE, hasta la semana anterior no iba a dejar leer las actas de modo directo a la ciudadanía. Antes de ayer, en un comunicado, el CNE dice que va a poder leer la ciudadanía, pero solo los periodistas y solo algunas personas que puedan ingresar Los al que ellos portal. escojan, los que ellos escojan seguramente. Sí, además en el comunicado dice otra cosa más, estimado Jaime, que a mí me ha sorprendido de manera eh, digo, abismal. Primero porque dice que el 20% de funcionarios públicos y de empresas privadas contribuirán con ciudadanos para que formen las juntas de receptoras del voto. El 80% sería de manera aleatoria, principalmente estudiantes universitarios. Pero el 20% funcionarios públicos
y trabajadores de empresas privadas. ¿Qué funcionarios públicos relacionados con el gobierno? Pregunto yo. Funcionarios o trabajadores de empresas privadas. ¿De qué empresas privadas? Sabiendo que la corporación Novoa, una de las más grandes del país, y otras empresas privadas asociadas al grupo Novoa también son las más grandes del país. ¿Acaso ellos van a poner parte de este porcentaje? Y hasta ahora no han dilucidado ni han explicado qué va a suceder con ese 20% del que habla el Consejo Nacional Electoral. Las cosas están muy oscuras para terminar la campaña el día de mañana, estimado Jaime. Entonces, estos son los condicionantes, digamos, atrás también del debate estuvo el Consejo Nacional Electoral en el formato, en las preguntas, incluso algunas preguntas inconstitucionales, como ampliar la pena para adolescentes. Eso ya de partida es inconstitucional y era la pregunta que más tiempo se demoraron, podríamos decir. Y en las franjas, la mayor parte de la centro derecha, podríamos decir, quiere ampliar penas, pero no quiere ampliar derechos sociales, no quiere ampliar el sueldo a las personas, a la gran mayoría del precariado ecuatoriano. Entonces, estas son las formas en cómo el CNE está preparando las elecciones. Jaime, volvamos al tema de la campaña electoral que concluye, como ya dijimos, el día de mañana a la medianoche. Ayer el sociólogo Juan Cubi, al referirse al tema de la campaña electoral, decía que esta es una campaña del TikTok, nada más del TikTok y de la broma, de la payasada, del circo, pero de condumio, nada. Ahora, tenemos que valorar también que aparte de ser una encuesta principalmente de redes sociales, también existe una predominancia de los medios de comunicación tradicionales, porque algunos mensajes que se manejan en las redes sociales se replican en televisión y radio. Entonces, yo no creo que esté desconectado completamente el medio tradicional de las redes sociales o, por ejemplo, del TikTok. Lo que sí ahora en las redes sociales trabaja el algoritmo y el algoritmo de TikTok ha sido copiado ahora por otras redes sociales. ¿Qué es lo que uno ve? Va a encerrarse en el mismo algoritmo y se sigue repitiendo en la secuencia. Y esto es aprovechado también en la campaña electoral por la publicidad y algunos otros mensajes. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Yo sí creo que hay una ruptura en la presentación en redes sociales en esta campaña frente a las anteriores. Primero porque el TikTok puede permitir y las redes sociales generar otro tipo de contenidos aparte del baile o de representaciones un tanto, digamos, artísticas o hasta que llegan a la ridiculez. No, ahora también hay algunos candidatos que se presentan a través de su programa de gobierno, entrevistas, y pueden cubrir ciertas necesidades a través de estos mismos algoritmos. Pero también encierra otra figura que es muy grave para la democracia, que a mí me parece es que no se puede gestionar la verdad de los mensajes. La razón de los mensajes, hay mucha falsedad y aquí entran las campañas negativas, las contracampañas. Pero en el caso de la campaña actual, para hablar ya con nombre y apellido, yo creo que el mejor jefe de campaña del correísmo sigue siendo Daniel Noboa, por sus equivocaciones. Él ha generado toda una avenida de escollos y problemas para él mismo en la campaña electoral. Y ha despejado más bien para el correísmo frente a toda la campaña el hecho de que ellos puedan ir subiendo en el porcentaje electoral. Y en medio de esto, las riñas electorales entre el novoísmo y el correísmo también ha hecho que vaya subiendo y conserve su porcentaje electoral el correísmo. Hemos hablado y a través de análisis de encuestas que el voto duro, por ejemplo, del presidente de la República estaría entre el 22 y el 30%. Esto puede ir bajando con el antinovoísmo, que es un nuevo fenómeno en estas elecciones. Ya no hay solamente anticorreísmo, sino que también ahora tenemos un antinovoísmo que proviene de partidos de centro izquierda, pero también de la centro derecha. Esto es muy interesante, estimado Jaime. Del otro lado, Ese anticorreísmo y ese antinovoísmo le podría estar beneficiando a la candidata Andrea González. en cierta forma, en primer lugar, le beneficia al mismo correísmo. Ahora, de otro lado, ¿quién es el que se lleva ese porcentaje electoral? Del anticorreísmo, obviamente, se va a llevar parte de ese porcentaje electoral a Andrea González. Las últimas mediciones han sido muy bajas para Andrea González, ¿no? Le da un 4%.
Ahora, del lado del correísmo, ellos nunca han bajado de 33% en las últimas elecciones. Es decir, que incluso en esta, dado, dado este patrón, digo, no estoy hablando de encuestas, sino del voto real, podría encontrarse adelante de Novoa para esta primera vuelta. Ahora, de que alguien gane en primera vuelta todavía sigue siendo muy difícil en estas circunstancias. Luego hay un segundo pelotón muy largo, entre el que se encuentra en la misma Andrea González, pero también Leonidas Issa, porque en el caso de 14 candidatos están en sí, el 14 pelotón. pero la situación es que en esta larga lista del resto de candidatos podemos observar, decía yo, a Leonidas Issa, a quien no se le mide muy bien de acuerdo sobre todo al voto rural de la centro sierra, eh, Sierra Norte, Amazonía, que en realidad ha tenido muy buena votación últimamente Pachacuti. Lo mismo en la juventud. Recordemos que también Leonidas Issa es un dirigente social, organizador de los levantamientos 2019 y 2022, donde llegó a tener en realidad una gran popularidad. Podrá ser que a algunos les disguste o les guste, etcétera, pero esta es la situación Ah, real que enfrentamos. Después tenemos algunos candidatos que también han marcado tendencia en redes sociales, como por ejemplo Pedro Granja. Eh, Ciertamente hay algunos comunicadores que también se incluyen en esta lista, Jimmy Jairala, Rabascal, que en cierta forma manejan más o menos bien las redes sociales. Un par de denuncias muy fuertes, Jorge Escala, que ha tenido muy buenas tendencias en redes sociales. No sé si el porcentaje electoral le sirva para superar las últimas votaciones históricas que ha tenido Unidad Popular del 3 o el 5%. También con Yacu Pérez, me parece, apoyándole, llegaron a 19, pero es muy difícil medir eso. Sin embargo, él ha denunciado dos cosas importantes frente al autoritarismo de Novoa cuando nombró a Cintia Gelibert y el día de ayer hizo una denuncia a fiscalía por usurpación de funciones en contra de Cintia Gelibert, actual vicepresidenta de facto nombrada por Novoa. Entonces, bueno, además de las preguntas en el debate, y en un siguiente pelotón mínimo, digamos, se encuentran los otros candidatos, entre ellos Henry Cucalón, los dos Henrys, ¿no? Henry Kronfle, el Francesco que no Tabacchi, pasa absolutamente nada, ¿no? Enrique Gómez, Iván Saquicela, por ahí me olvido algún otro nombre. Ay, Juan Iván Cueva, Luis Tillería, que se encuentran por ahí, ¿no? De la centro derecha, quizá, por ser nuevo, en algo ha destacado Luis Felipe Tillería, pero igual sigue con porcentaje mínimo entre otros candidatos. Entonces, esa es la lectura, digamos, un poco resumida de las diferentes encuestas. Ahora hay que ver las encuestas no de modo plano, sino cambiante. La encuesta es una fotografía del día, del momento, y cada día los ciudadanos van cambiando de opinión. Los indecisos siguen siendo altos, se encontraron un 60% antes del debate. Después del debate, algunas encuestadoras todavía decían que estaba en el 30%. La que menormente ponía decía en el 12% la cantidad de indecisos. Entonces, entre el 12% y el 30% aún puede presentarse Ya. sorpresas hasta el día 9 de febrero. No hay cómo dejar de lado la sorpresa, estimado Jaime. Bueno, tal como están entonces los cálculos, las encuestas, las proyecciones que hechas por los técnicos, se supone que son gente seria, que también habrá dedicatorias allí, ¿no? Pero al parecer, pues estaría definido quiénes llegarían en el primero y segundo lugar el próximo día domingo y puede ser que también suban algo candidatos como Andrea González, Jorge Escala, el mismo Isa, pero parece que el destino está marcado. Sí, este patrón electoral que se presentó también en 2023 entre el anticorrismo y el corrismo continúa. Ahora, lo que ha cambiado son los actores políticos y también un gran cambio es el hecho de que Daniel Noboa en 2023 se presentaba como una candidatura joven, nueva, un discurso renovado. Quizá por eso también logró tener el ejercicio electoral muy grande. Sin embargo, ahora la candidatura de él se ha desgastado en un año 2024 de crisis económica, de recesión económica, del crecimiento de la pobreza. En un año ha crecido 2% la pobreza, del 26 al 28%. La extrema pobreza del 9 al 12.7%. Eso significa entre pobreza y extrema pobreza 1 millón de ecuatorianos, casi 993.000 personas. Entonces, esto ya es un golpe incluso para él mismo de modo electoral.
Y ahora hay una cantidad de ofrecimientos del candidato presidente en esta semana. Ofrecimientos, primeras piedras, inauguraciones de obra, que además generan infracciones electorales en el Código de la Democracia. Una sentencia de la Corte Constitucional un poco ambigua, vaga, demorada y lenta, que declara inconstitucionales decretos que ya sabíamos que eran inconstitucionales, el 500 y el 505, y se demoran de un modo brutal. Y hay otro número de decretos que aún no ha tenido ningún fallo judicial. 494, 512, el 519, entre otros, son una cantidad de decretos que llegan a jugar en contra de Novoa, podríamos decir. Entonces, todas estas situaciones, además de los apagones, la crisis migratoria, que también el día de ayer sacó un anuncio Daniel Novoa al respecto, han generado una serie de oposiciones de izquierda y de derecha en el Ecuador. Entonces, no es fácil la candidatura que tiene Novoa y no la va a poder enfrentar como la hizo en 2023. Ahora en 2025 se presenta cuesta arriba y por eso es que no ha querido dejar el poder y pedir licencia para poder valerse del gobierno y del Estado y tener esta campaña. Entonces, hoy estamos 5 de febrero. Hasta el 9 de febrero todavía faltan 4 días y pongo énfasis en esto porque Corte Constitucional, la Fiscalía y algunas otras instituciones han cambiado las tendencias electorales en las dos últimas elecciones. Por ejemplo, la semana anterior entró Fiscalía en el Consejo de Participación Ciudadana. Esta semana la Corte Constitucional saque esa sentencia. Puede haber otras sentencias más. La Corte Nacional de Justicia ha dicho que el día de hoy empieza a tratar el caso Purga. Bueno, vamos a ver con qué nos salen estos días y cómo juegan con los porcentajes o las tendencias electorales. Ahora, Incluso doctor, Fito también puede aparecer según a el última hora puede general aparecer Fito, a Peñarela. última hora. Ahora, los decretos inconstitucionales del presidente Noboa traerá consecuencias en la Asamblea Nacional, ¿cree usted? Él está sembrando un campo minado para el futuro. El bomb mining, digamos, van a estallarle al mismo Novoa dentro de poco algunos juicios políticos nuevamente contra algunos de sus ministros. También hay juicios políticos contra el mismo Novoa que tienen causales para destitución. No solo ahora para segunda vuelta, sino en el eventual caso de que él gane. ¿Por qué? Porque ha estado incumpliendo la Constitución, puede haber un juicio político, puede ser destituido. Aquí va a entrar a jugar de nuevo la Corte Constitucional. Del otro lado, juicios políticos para el Consejo Nacional Electoral por no haber investigado infracciones electorales, también al Tribunal Contencioso Electoral, por lo menos ahí hay para dos jueces. Entonces, entre otras cosas, ¿no? Va a estar complicado el asunto para todas las autoridades electorales y la Asamblea, con justa razón, creería yo, puede realizar estos juicios políticos. Ahora, del otro lado, ¿quiénes van a integrar el Consejo, perdón, la Asamblea Nacional después de esta vuelta? No, porque todavía ellos tienen que terminar, en mayo serán posesionados y a pasar a la segunda vuelta y tendrá una repartición un tanto sui generis, un tanto diferente a la Asamblea Nacional actual. Primero que va a crecer ostensiblemente la bancada de Daniel Noboa. Ahora ya tiene una bancada numerosa, producto de la compra de conciencias, lo sabemos, pero ahora va a tener una bancada ganada en Son urnas. 200, Entonces, esto es diferente. 251 asambleístas para el próximo periodo. Se Sí, ah, incrementaron. crecen de 137 a 153, me parece, si no La estoy mal. mayoría, Jaime, la mayoría seguramente de esos 251 padres de la patria con procesos penales, con deudas pendientes con la justicia, con el SRI, con declaraciones patrimoniales falsas, en fin, ¿qué nos espera? Ahora, la situación también hay que ver aquí, Jaime, que tiene más poder la función ejecutiva que la Asamblea Nacional, por la Constitución que es hiperpresidencialista. Y generalmente se trata de endingarle más cosas a la Asamblea Nacional para que no le controle al Ejecutivo, como está sucediendo ahora. Ahora la diferencia es que va a integrar algunas otras fuerzas en la Asamblea Nacional después de la segunda vuelta electoral, pero el correísmo y el novoísmo va a tener igualmente bancadas numerosas. Va a depender cuál de las dos tenga mayor bancada y unidad con el resto de las fuerzas políticas para estos juicios políticos. Entonces, esto va a ser la situación interesante, ¿no? Y creo que la mayoría móvil también va a depender mucho de estas alianzas.
¿Quién ha ido quemando puentes? Es el gobierno nacional. Es el gobierno nacional. Entonces, en la Asamblea Nacional puede generarse una mayoría. Pongo un ejemplo entre el correísmo, Partido Social Cristiano, incluso mismo Pachacuti y algunas otras fuerzas. De entrada, podría ser esa una perspectiva, una proyección para la nueva Asamblea Nacional. Bueno, lo que yo le preguntaba, Jaime, es que cómo es posible, algún día este país tiene que cambiar, ¿no? Porque no pueden ser candidatos, no se puede permitir que sean candidatos gente cuestionada con procesos penales. Eso no se puede seguir permitiendo porque el país, así vamos de mal en peor. Ahora, ahí yo leí el artículo de Plan B. Tiene un cierto sesgo también el artículo, porque ellos hacen lo siguiente, hacen una lectura de quienes tienen procesos judiciales, entre ellos procesos penales, deudas y todo eso. Pero hay que aclarar, bueno, por el principio de inocencia también, cuáles de estos procesos tienen sentencia, ¿no? Y cuáles ya están sentenciados. Y una segunda cosa muy importante, ellos hablan de los deudores, pero no es lo mismo deber 93 millones de dólares como el gobierno en este caso, el presidente Daniel Noboa, ha de ver, por ejemplo, Claro. $400. Entonces, ahí hay que distinguir bastante, ¿no? En la forma en cómo se presenta. Pero estoy de acuerdo con usted que las personas que tienen procesos penales juzgados, sentencias ejecutoriadas, entre otras, incluso hasta inhabilidades como deudas de pensiones alimenticias, porque las hay también, no deberían ser candidatos. Y esto se les pasó al Consejo Nacional Electoral y casi para la mayor parte de partidos, donde todos tienen problemas en esto. Luego hay un gran elemento aquí que me estaba olvidando, estimado Jaime, aparte de estos otros fenómenos, es también el problema de la inseguridad, el narcotráfico y la aportación del narcotráfico a las campañas electorales. Si consideramos que estamos en un narcoestado, la mayor parte de partidos políticos, aunque no quieran, van a tener contribuciones para la campaña electoral por parte de estos segmentos del narcotráfico, del lavado de Sí, activos. claro. Entonces, esto va a depender mucho para la campaña electoral y para sus resultados y sus consecuencias. Ya para concluir, doctor Chuchuca, para concluir esta entrevista, gracias nuevamente por atendernos, para que el pueblo, la gente conozca de primera mano su análisis, su punto de vista, una explicación clara, concreta, coherente, que ayuda para aclarar el panorama. Según su lectura, su análisis, ¿quiénes serían los nuevos asambleístas de la provincia de La Suay? Esa pregunta me la pone un tanto difícil por lo siguiente. Los candidatos pueden tener muy buen impacto en el caso de la SUAY, pero el arrastre por parte de las candidaturas de la presidencia les puede jugar una mala pasada a estos candidatos. Por ejemplo, en el impacto en las redes sociales, es notable, ¿no? Las figuras de Adrián Castro, que se encuentra en ADN, de Estefanía Pintimilla, que ha sido otra de las candidatas que tiene gran impacto en redes, Sebastián Ceballos, Leonardo Berresueta, Raúl Celeri, que sería el candidato del Partido Sociedad Patriótica, Catalina Serrano, Teresita Bermeo. Son algunos de los nombres que veo yo con gran impacto. Ahora, si hacemos todo una medición respecto a esto, mm, y de las encuestas pasadas, ¿no? Que entregaron hasta el 30 de enero, y se hace un promedio para mirar el arrastre que tendrían con candidato a la presidencia. El problema es que el electorado llega, vota por presidente y luego por asambleísta. Y se olvida del que iba a votar, digamos, del voto cruzado que se llama, ¿no? Presidente en una lista y asambleísta en otra lista. Entonces, lo que se hace es votar por el mismo. Y esto genera bancadas también poderosas. Y como no tenemos muchos escaños tampoco de la SOY, ahora crecieron a 6. Voy a presentar tres posibles escenarios. Primer posible escenario, que dos fuerzas estén muy cerradas, en el 40% o en el 30%. Ellos podrían llevarse 3 y 3, de acuerdo al método Webster. Si es que la primera fuerza tiene 40, la segunda 30 y las otras fuerzas tienen 20, 15, por ejemplo, podría ser que se lleven
3-2 y el resto 1-1-1. En otras circunstancias un poco menos cerradas, Pero son como seis, por pero ejemplo, solamente son 6 puestos nada más, pues. exactamente, 3-2 y 1. Claro. 1 en ese caso. En el otro caso que iba a poner, es este, el que en realidad iba a decir, es 30-20 y luego 15-9-7, etcétera, se podrían representar 2-1-1-1. Si es menormente no tenemos candidaturas que tengan entre el 40 y el 30%, sino más bien del 20% hacia abajo, sí podría presentarse el escenario de que la primera fuerza lleve 2 y el resto se lleve 1-1-1. Incluso en el último escenario que voy a presentar, en el que no sea una votación de arrastre, este es el menos probable. Podría ser que cada una de las fuerzas, empezando por ADN, el correísmo y las otras candidaturas que siguen, podrían llevarse 1-1-1. Este es el escenario menos probable. Pero el Mm. más probable de todos estos, me parece a mí, es que ADN lleve 2, el correísmo lleve 2, serían cuatro asambleístas y 1-1 el resto de candidaturas. Muy probablemente, entre ellas, Sociedad Patriótica, Pachacuti, Unidad Popular, no, Y, peleándose en los últimos lugares. ¿Y cómo mira usted la candidatura de Luca Pallanca? Luca Payanca tiene un despegue muy interesante, pero yo creo que le puede jugar mal el, sobre todo el problema del arrastre, porque ellos no tienen un candidato fuerte. Él está auspiciado por la candidatura de Creo. Sin embargo, puede entrar a jugar también el último puesto. No dejemos de lado la candidatura incluso la de Galo Cárdenas, ¿no? Porque también es otro de los candidatos que se ha presentado. Y también lo que puede jugar Claro. aquí es alguna de las mismas candidaturas de ADN En y del definitiva, no hay, correísmo. no hay, no hay cama, Jaime, para tanta gente. No hay No cama. hay cama para tanta gente, Así es. son nada más 6. Pero en estas proyecciones no doy muchas cifras tampoco, porque las encuestadoras han sido muy limitadas para estas elecciones en la SUAY. Pero yo creo que se va a conservar todavía el patrón de las fuerzas, ¿no? De ADN y de Los, correísmo los en esta candidatos que tienen el apoyo de un candidato presidencial, lógicamente tienen una mayor ventaja, digamos así. Tienen hecho los deberes, tienen hecha la Claro, tarea, estimado Jaime, ya para las elecciones. ¿Quién tiene una buena candidatura presidencial? perfecto. Nada más por el momento, Jaime. Gracias por la entrevista. Nos estaremos viendo. En la próxima semana, Jaime, si usted lo permite, volveremos luego de las elecciones para hacer una lectura de los resultados de este nuevo proceso electoral. Perfecto, muchas gracias. Que tenga un buen día. Saludos.